Chicos. Segundo. Ah, Ahí está, ahí está. Es que estamos a punto de lograrlo. sí, estamos a punto de lograrlo. Chicos, damos la bienvenida a nada más y nada menos que nuestra directora y actriz de doblaje, Cristina Hernández. Muchas gracias, Cris. Bienvenida. ¿Cómo Perdónenme todos, estás? estaba dando vueltas, perdida en el TikTok, perdón, es como cuando, ya sabes, vas a llegar como que a la grabación, te preparaste, te peinaste, te pusiste guapísima, no sé qué tanto hiciste, y entonces para Cris, llegar en el camino te perdiste en medio de la manifestación y no puedes salir. Así, me pasó así en TikTok. chicos, no, no puede ser. Estamos aquí con Cristina Hernández. Bienvenida, Cris, a este tu canal. De verdad que es un honor tenerte aquí. Todos los chicos estaban al borde del asiento esperando. Perdón, te juro que me perdí, o sea, dábamos vueltas y no podíamos abrir en otra, y yo sí, quiero regresar. Gracias Yo a lo todos por sé. su regalo. Gracias a todos, chicos. Denle corazones a nuestra Cris para recibirla como se lo merece. Muchas gracias, Cris. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo Bien, estás? he tenido un día increíblemente productivo. Pensé que iba a descansar, pero no, desde que me levanté tuve unas juntas para pues entender algunas cosas de la inteligencia artificial que tenemos ahorita como ese tema y Ok. después nos pusimos a grabar unos demos y unas cosas, ¿no? Y Esos a son... conectar, eso. Sí, 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 sí. De verdad que estamos muy emocionados, Cris. Créeme que yo creo que todos hemos disfrutado de algún personaje, de estos personajes tan icónicos que entregas con tanto cariño, con tanto amor, tanta preparación, que realmente yo creo que con la pregunta con que la que vamos a iniciar y que siempre queremos saber es ¿cómo llegó el mundo del doblaje a Cristina Hernández? ¿Cómo llegó ese mundo a mí? Pues fue Sí. una casualidad, fue casi que me llevaron, yo no entendía nada, imagínate, la primera vez que llegué a una sala para mí era como rarísimo porque pues jamás había estado en una sala de doblaje, pero además de todo, eh, era muy raro ver tantas personas raras, pero que tuvieran una voz que yo había escuchado, ¿no? O sea, entrar a una sala y como ese silencio de las salas que es envolvente, que te atrapa y luego empiezas a oír una voz que sí ubicas. Creo que de las primeras voces que vi y que reconocí de escuchar fue a Moya, que era la voz de He-Man, ¿no? Cuando yo era niña, Ay, sí, la sí. voz de He-Man, entonces había sido así como un shock, así de, ¡ay, es el señor! ¡Ah! Porque es No. traumático, ¿no? Cuando, pobrecito de los niños cuando llegan y me ven, así, ¡ay, mira, ella es Bombón! Y los niños me ven así como, no parece Bombón, papá, ¿no? No, que déjenme decirles y hacer una pausa, mi querida Cris, que cuando se hizo las audiciones para las chicas superpoderosas, Cris no iba para Bombón. ¿Para No, quién ibas, Cris? yo iba para Burbuja, de hecho fue la que casté, ¿no? Y al final el cliente dijo, no, ella es perfecta para Bombón y pusieron a Maggie para Burbuja, pero ese era mi casting, el de Burbuja. Es que en realidad, pues sí, tengo la voz, tengo un registro ahora más amplio, pero es como muy agudito y ahora ya tengo unos graves, o sea, tengo un registro grande, amplio, ¿no? Entonces, Sí. en esa época, como que todo el mundo me registraba en, hay una voz así súper chiquitita, ella, ¿no? O sea, porque me aventaba a todas las niñas, pero pues en realidad ya me estaba cambiando la voz y ya podía hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la que menos aguda en realidad era Bombón, ¿no? O sea, para Sí, como lo había no, hecho, y sobre ¿verdad? todo porque Bombón tiene como que esta fuerza de una líder, de tajante, y yo creo que Claro, sí, también total. pusiste como que, yo creo que como hemos visto en entrevistas anteriores, siempre has puesto algo de ti en estos personajes. Entonces, Sí, ¿qué fue lo que más te describió cuando hiciste a Bombón? Pues yo siento que parte, de hecho me acuerdo en algún momento que mi hija me decía, es que tú eres como Momo, ¿no?
pero un poco porque yo tenía como toda esta actitud de yo puedo hacerlo y yo quiero hacerlo y yo por eso no sé qué, ¿no? O sea, siempre he tenido como esa actitud medio de, de aventada y de ruda y de tal, pero pues al final del día soy ruda, pero soy femenina, entonces Bombón tiene mucho de eso, ¿no? O sea, sí es la líder, sí es la que puede tener una voz de mando, pero es femenina, pero es bulera, porque también es bulera, ¿no? Porque siempre molesta a sus hermanas y se burla de ellas así, en serio, o de mojojojo, ¿no? Entonces se estaban burlando de él. Entonces, yo también tengo una parte así, como medio bulera, ¿no? Digo, normalmente con el público es impecable, nunca, jamás me los bulearía, ¿no? Jamás, pero pues sí tengo a mis actores cuando entran a sala que sí los buleo, claro que sí, y a los niños también, ¿no? ¡Ay, mira! Gracias, chicos, gracias. Recuerden que este es el momento para darle todo este amor también a nuestra querida Cris, porque le ha puesto un empeño a cada personaje, impregna una emoción y un sentimiento personal hacia ese personaje para hacerlo mucho más real. También, Cris, tú fuiste parte de una generación en la que en su momento habían actores, actrices, doblajes que eran mayores que hacían niños. Y tú Sí, iniciaste siendo de las primeras en hacer voces de niños. sí, sí. ¿Cómo fue esta etapa de relacionarte con actores más experimentados y tú de repente entrar como una pequeña a este mundo del doblaje? Pues era muy rudo, yo creo que, ay, me encanta mi bigote, hello. Gracias, Gracias. chicos. Pues obviamente era muy rudo, pero justo porque tengo esta personalidad un poco más fuerte, ¿no? Como que sí es difícil que haya algo pues que tumbe, ¿no? O sea, Ujú. sí, en general tengo un carácter mucho más aventado, mucho más seguro, como que puede haber cosas que sí me cimbren un poquito, pero tomo aire y vuelvo, ¿no? O sea, soy un poco Ok. atrevida y un poco aventada. Cuando yo llegué, pues sí era de las únicas niñas y pues era muy rudo lidiar con los adultos porque no tenían paciencia. Además tampoco había como este lenguaje para los niños, ¿no? O sea, el niño entró al mundo de los adultos y te adaptas, niña, ¿no? Era como Te eso. tratamos como adulto y nos vale. Punto, ¿no? Y nadie llora y fumamos en tu cara, así, ¿no? Porque pues en esa época fumaban en la sala, entonces era pues cero lugar y respeto para un niño jamás, de ninguna manera, entonces yo tenía que comportarme a la altura, ¿no? O sea, claro que sí salí llorando de las salas, o sea, hubo directores que me hablaron muy fuerte, muy duro, y yo me aguantaba, ¿no? O sea, como que yo decía, sí puedo, y sí lo voy a hacer otra vez, y lo hacía, y cuando salía lloraba, ¿no? Así de, "Oh, me trata horrible este señor". Y bueno, pues ni modo. Sí, Pero yo salía y decía, sí. pero no me importa, un día voy a ser de las mejores, un día, no pasa nada, voy a crecer, ¿no? Y No quería cabe, eso, y o sea, no cabe duda, chicos, que Cristina, hablar de doblaje de voz, es hoy en día un ícono del doblaje. Así que mucho cariño para nuestra Cris. Yo creo que igual te tocó de pequeña realizar también un proyecto que fue, yo creo que muy impactante, que fue esta película del exorcismo de Emily Rose. no, Cuéntanos cómo fue a ver bueno, no, de yo creo que lo más, pequeña. no me acuerdo si fue el exorcismo de Emily Rose. Hice el exorcista, eso sí me acuerdo porque me traumó 15 días. Uno de los géneros que no aguanto, me pongo muy mal, como buena alegría que soy, es el terror, ¿no? O sea, Ok. no, el terror sí la paso súper mal, me pone muy mal y me asusto mucho y sudo y durante días estoy soñando con eso. O sea, soy pésima para ver películas de terror, pésima. O sea, salgo gritando, sí, o sea, si me quieres ver molesta e incómoda, veo una película de terror, ¿no? Eso sí funciona. Pero que yo lo disfrute, no, y yo veo como hay muchísima gente que la pasa increíble y que sentir esa adrenalina del susto les encanta, ¿no? Sí, sí, Al final yo entiendo que eso sí funciona, pero cuando yo doblé El Exorcista, o sea, creo que tenía 17 años, creo que sí tenía 17 años. Y me acuerdo que la directora, que fue Rocío García, me dijo, ay, mi vida, pues tuve que elegir a la niña más grande que teníamos, porque ni modo que pusiera una más chiquita, se nos va a traumar. Y yo así,
Y yo no O sé, sea, a mí no, tú aguantas, tú aguantas. exacto, tú aguantas, ¿no? Es más grande. Y yo decía, si no voy a dormir 15 días, ¿no te importa? No, no, porque eres más grande, ¿no? Sí, Y no, 15 pero días la pasé súper mal. Pero sin embargo, Chris, nos comentas que que te cuesta un poco trabajar el miedo, pero sin embargo también eres un personaje muy icónico de Stranger Things. Ay, Y sí, eso Stranger Things, también. No sabes, al principio como que yo sufría muchísimo, muchísimo grabar esa serie porque justo era todo el tiempo como en esta angustia de desapareció mi hijo, entonces pues al final del día soy la mamá y soy mamá. así es. Entonces para mí tener esa angustia era como algo que sí he experimentado, o sea, todos los papás en algún momento, un segundo se nos ha perdido el hijo, un segundo, y sabes perfectamente bien el terror que se siente de perder a tu hijo un segundo, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Gracias, chicos, gracias, chicos. Wow. Gracias por el apoyo, Entonces, de chicos. alguna manera, como que estar grabando eso me tenía todo el tiempo con taquicardia así súper fuerte, ¿no? Sí, Ricardo fue el porque que me dijo era que una preocupación constante. constante, constante y me estresaba muchísimo, ¿no? En algún momento pensé en dejarla por el estrés que me generaba y Ricardo me dijo, no, te va muy bien, te queda súper bien, no te rindas. Y yo, es que me da taquicardia cada vez que voy a grabar, o sea, cómo salgo, ¿no? Entonces me decía, pues respira y cálmate. Es que siento horrible. Entonces él me dijo, no, es una gran serie, respira, no pasa nada. Y yo decía, ok, te voy a hacer caso, ok. Sí, es una gran serie, ¿no? No, pero tanto fue que pudiste adaptarte a este personaje que también nos estás entregando su versión de audiolibro, ¿eh? Tenemos la versión en audiolibro también por la voz de nuestra Cristina Hernández, chicos. Vayan y también escuchen este gran trabajo porque por lo visto Chris no le tiene miedo a nada, ¿eh? No, no, cuando llegó el audiolibro, cuando empecé con los audiolibros, ay, sí, también esa es otra historia. Cuando empiezo con los audiolibros, yo estaba súper emocionada, ¿no? Estaba así como, ay, yo ya quiero grabar audiolibros, porque, ay, me encanta, no sé qué, ¿no? Y Ujú. entonces me escribe el productor, es un productor increíble, un tipazo, ¿no? Con conexiones a Los Ángeles, o sea, es increíble. Y entonces me contacta y yo, ¡ay, qué emoción! Yo quiero grabar audiolibros. Y me dice, ok, tu primer audiolibro, Cujo, me muero. O sea, me muero, pasé 15 días. Ahora sí que se cumplió que cuidado con lo que deseas que se te pueda hacer realidad. Claro, sí, un audiolibro. Entonces, ya que lo terminamos y que pasé muchas noches con pesadillas, porque pues me voy involucrando con la historia, ya que pasé como 15 días con pesadillas y cuando terminamos le dije, oye, me encantó, gracias, esta oportunidad es increíble, hacer tantas voces es increíblemente, o sea, me explotó la cabeza porque pues en un audiolibro tú tienes que hacer la voz del niño uno 2 3 4 5 y los tienes que hacer diferentes y tienes que hacer la voz del policía y la voz del señor gordo y la voz de la mamá y la voz de la secretaria y la voz de todos, ¿no? Entonces cada uno debía tener un elemento diferente como para que sonara personalidades, ¿no? Y un cambio inmediato Cambio todo el tiempo. prácticamente. O sea, realmente un audiolibro es un gran reto, así un gran reto, ¿no? Entonces mi cabeza me tira completamente así en la construcción de personajes y que todos fueran diferentes. Y pues solo tengo una voz, o sea, tengo esta y ya. Wow. Entonces hacer con esta un chorro de personajes que era el policía, el detective, el niño, la niña, el papá, o sea, la narradora, que también es como otro personaje, era súper crazy. Y pasé 15 días en el rollo de que el perro no sé qué, ¿no? Entonces era como, entonces, obviamente, al final le No, dije al productor, oye, gracias por la oportunidad. ¿Será que esta vez tendrás alguna cosa así como más? Pues mira, me gusta la novela fantástica, ¿no? ok, me gustan más estas otras cosas, O porque me pones, sea, cosas, ¿por qué me cosas. pones precisamente con lo que no voy a dormir? Entonces ya después me dijo, te tengo una gran noticia. Sí, después hicimos Matilda. Grabamos Matilda, que fue increíble, ¿no? Y era muy Sí, divertido, porque además, imagínate, para grabar al papá de Matilda, ¿no? Que además en mi cabeza es Humberto Vélez.
Entonces yo decía, uff, ¿cómo voy a llegar a eso? O sea, es que yo no soy una caja de voces, o sea, está muy cañón, ¿cómo voy a llegar? Claro, hacer la voz de Matilda era igualito, ¿no? Señorita Sonja Toro, me salía perfecto y él estaba, ¡ay, maravillado! Te sale igualito. Y yo, sí, sí, todavía me sale, lo que me preocupa es la voz del papá, ¿no? ¡Wow! O sea, Chris, ¿cómo es posible que puedas realizar estas voces masculinas también? Pues ¿Cómo, cómo? es complicadísimo, lo que hago es tratar de darle una personalidad, porque pues era lo que te explicaba, o sea, en realidad solo tengo una voz y lo que hago es generar personalidades, ¿no? No es que de alguna manera muevo o sea, técnicamente sé qué debo hacer para sonar más grave y hago eso, ¿no? Me voy hacia mis graves y genero algunos elementos como para producir un sonido diferente, más rudo, pero le doy personalidad. Entonces, hago una cosa como de personalidades, ¿no? De no sé qué, no, no. O sea, a ver, Matilda, no sé qué. Entonces se tenía que ver como más ruda, más violenta, más, ah, esta chamaca, no sé qué. De alguna No, manera o trato sea, de dar y una fueron, personalidad. y han sido voces que has trabajado de una manera tan increíble que yo cuando era chico podría jurar que si Matilda venía a México, Matilda hablaba así. Ella se quedó así. Es que es esa conexión que se crea tanto en los personajes que yo incluso pensé cuando estaba chico, no, Lindsay Lohan habla español y lo habla perfecto. Y Seguro. cuando, Ella habla español, Y, y, seguro. hab- y hablando de otras películas icónicas que te siento que también fue un reto para ti en cuando iniciaste esta carrera, fue la de Juego de Gemelas. ¿Cómo fue ese reto de hacer dos personalidades totalmente diferentes y siento que estabas así como... Pues ya venía de vivir un poquito eso porque ya había tenido otras series en donde tenía tres personajes, de hecho, ¿no? Ya me había tocado hacer juego de, no, las tres mellizas, que pues hacía también tres personajes, ¿no? Y el proceso de esa, que además era una serie, estaba súper complicado, ¿no? Entonces lo que había diseñado es eso, como que darle un tipo de personalidad a cada una. Entonces, Elena, que era la de Rosita, a esa la había hecho también como más líder, como a ver, hermanas, lo que vamos a hacer es no sé qué, hay que seguir a la bruja, ¿no? Entonces a ella le daba como una voz de mando. Y cuando hacía a Ana, Ana era como la que era más boba, ¿no? Como era, no, pero y era medio floja, ¿no? Ay, pero es que la bruja nos va tal. Y no me acuerdo cómo se llamaba, Elena, creo que, no, Elena no. Elena, Teresa, no, Teresa era la rosa, Elena Teresa, era la verde creo que y Ana Teresa. era la azul. Elena era una tragona, entonces todo el tiempo le hacía como, uy, tengo ganas de unas ricas galletas antes de ir a buscar a la bruja. Entonces le daba como personalidad de niña que todo el tiempo Eso, quiere comer, ¿no? sí. Entonces, bueno, Entonces, pues eso hacía con Lindsay Lohan, le di a una personalidad más de clase, porque era la que venía como de sociedad. de Entonces era como más Inglaterra, era una chica que jugaba exacta, esgrima, que era más sofisticada, y ¿no? en cambio la otra era como que un poco lo Relajada. contrario, más ruda, más relajada, más... Esa es más como, ¿qué? ¿Te vas a no sé qué? Ay. Y la otra era como, ah, yo no tengo por qué hablar contigo. Era Co- mucho más refinada y mucho más sangrona, ¿no? Entonces, como que voy jugando con el tema de las personalidades. Pero es que lo que está tan divertido de mi trabajo es que todo el tiempo puedo estar generando escenarios diferentes y personalidades diferentes. O sea, estoy como para el psiquiátrico, ya lo sé. Pero esta es parte de la emoción, ¿no? por qué no le dieron a Chris la película de Fragmentados? Me hubiera quedado maravillosa. No, de verdad que es un lujo. Yo creo que no es de los primeros proyectos que nos comentas, entonces que has hecho múltiples personajes en un solo proyecto. Por ejemplo, igual nos comentan aquí que cuando fue Cari con Gatomon y Claro, Angelamon, que tenían súper también diferentes modos o diferentes aspectos. Cari era mucho más tímida, era una niña frágil. Gatomon quería protegerla y Angelamon que era esta parte como más empoderada de... tal, ¿no? Porque además era Ah, un ángel brutal así de, tal, ya llegué, ¿no? Entonces era eso, increíble.
Eso está hermoso. Yo creo que también, si nos vamos metiendo a este mundo de el anime en sí, porque yo creo que muchos nacimos en la generación de que en televisión abierta se inculcó mucho el anime. Sí, sí, Llegó sí. Kantaro, llegó Doraemon, Crayon Shin-chan, llegó uno de nuestros animes. Aquí que tenemos la bandera. Llegó Sakura Card Captor. ¿Cómo fue o cómo llegó nuestra queridísima Sakura Card Captor a ti, Chris? Pues en realidad yo conocí a la madrina, que fue la directora de Sakura, un poquitito antes porque ella empezó con Sailor Moon. Y al principio en Sailor Moon, en Chibi Moon, era la voz Vane Garcel. Vane, bueno, Vane Garza, más bien. Ella es hija de Silvia Garcel y sobrina de Rocío Sí, Garcel, sí, ¿no? Silvia Garceli y Rocío fueron hermanas que estuvieron también junto contigo en Matilda, así que Exacto, también fue una sí. conexión hermosa que hicieron ahí. Y Vanessa, que es la hija de Silvia, es mi amiga desde el principio. O sea, cuando yo llegué, yo conocí a Vane en publicidad porque ella y yo grabábamos todos los juguetes juntas. Entonces, y teníamos una voz parecidona, ¿no? Entonces, cuando ella es más grande que yo, entonces creo que cuando cae esa serie, ella se va a estudiar a España y buscan quién para los personajes que ya tenía, y tenía a Rini, ¿no? Creo que había grabado 4 capítulos, una cosa así. Entonces, le dicen a la madre, hay una niña que tiene la voz similar a Vanessa, ¿no? Que son como del rango. Y ahí como que te puede hacer el paro, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y yo dije, sí, claro. Entonces me llevaron con la madrina, me recomendaron con la madrina y le encantó a la madrina. Dijo, ay, ¿tú quién eres? ¿Y dónde habías estado? Y yo dije, en publicidad. Yo hacía Mattel, ¿no? Sí, sí. Entonces ya le encantó y cuando cayó Sakura, pues yo era como la voz ideal en ese registro, porque no había más, pues no había más de mi rango, ¿no? O sea, estábamos Vanessa y yo, que Vanessa era más grande, y ya, y luego las demás eran más chiquitas a mí, o sea, soy la única como de mi generación, todas las demás son más grandes. Sí, y Sakura llegó a ser un impacto tan grande, tan hermoso, que yo creo que como comentaste en entrevistas anteriores, era mucho más allá de lo que simplemente podríamos alcanzar quizás en ese momento como niños en el anime. Era algo lleno de mucha magia, de muchos simbolismos, de que si tú te ponías a ver detalladamente estas cuestiones, te explicaba muchas cosas. Porque Sí, déjenme decirles, chicos, que también nuestra Cristina Hernández tiene estudios en astrología. sí. Entonces ¿cómo fue poder involucrar, cómo estos mundos llegan a ti llenos de magia, llenos de simbolismos, de la luna, el sol? Es que ¿Cómo? yo empecé a estudiar astrología antes de que llegara Sakura, ¿no? En algún momento de la vida, por una casualidad, conocí a una astróloga y la astróloga empezó a decirme cosas de mí que fueron así como, ay, sí, ¿quién eres? ¿No? Y entonces después me enteré que ella daba cursos de astrología. Y yo dije, yo quiero tomarlo, no sé qué sea eso, pero me parece súper bonito, ¿no? Me parecía muy mágico. Entonces empecé a tomar cursos, pero resulta que de esa maestra me cambié a otra que era mucho más estructurada y que ella sí nos inscribió en la Asociación de Astrólogos en Estados Unidos. Entonces empecé a estudiar más y más y más, o sea, de una manera mucho más profunda, ¿no? Mucho más estructurada. Entonces yo estaba como en el nivel 2 creo, y empiezo a hacer Sakura. Y entonces cuando empiezo a hacer Sakura, para mí todas las simbologías tenían sentido, todas, ¿no? O sea, de hecho lo primero que investigué y que además fue el ingeniero que teníamos en esa serie, se llama Arturo Vélez, y a él le encantaba Sakura, ¿no? Entonces, como sabía que yo estaba estudiando astrología, me dijo, oye amiguita, ¿ya sabes qué signo es Sakura? Y yo, no, ¿qué signo es? Sería muy bueno saber. Y me dijo, es Aries. Y yo, gracias. Entonces, sabiendo de alguna manera su signo y con toda la referencia que tengo de lo que es un Aries,
me ayudó a construir mejor el personaje, ¿no? Porque entendía las características que debía tener. O sea, al final del día iba a ser una niña atrevida, lanzada, honesta, directa, ¿no? Tenía todo lo que Sakura era. Entonces, en mi cabeza ya estaba como, ah, ok, ella es Aries, es esto, ¿no? Y de alguna manera voy asociando pues todo lo que pasaba con el hermano y con Yukito, porque yo decía, tiene todo el Sí. sentido, porque él es el sol Sí, y él sí, es la sí. luna. Sí, Entonces, porque de cierta manera empezaron a ver como que comentarios de que en otras cuestiones con Yukito y con el hermano de Sakura, pero si lo vemos de este mundo de la astrología, lo que representa la luna y el sol, sí, para mí tenía todo el significado, entonces que ellos estuvieran enamorados era totalmente lógico. Para mí era como es obvio que están enamorados porque son el sol y la luna, hay una atracción. O sea, dentro de la historia, pues hay un romance entre el sol y la luna, no hay mucho que cuestionar, ¿no? Eso es algo universal, es algo que se sabe de una forma universal. Eso existe, es un romance súper conocido, ¿no? Y los demás personajes y las cartas que iban saliendo también traían ciertos, por ejemplo, traían elementos, ¿no? Entonces yo entendía, claro, este es de tierra, este es de agua, este es de aire, este funciona así, este se atrapa así, porque pues eran elementos, ¿no? Y eran elementos totalmente naturales, entonces para mí todo tenía sentido y lógica. no, es que es un mundo realmente que, o sea, yo creo que todo te fue llevando de la mano, o sea, empiezas a estudiar lo que es la astrología, de repente llega Sakura con este mundo lleno de magia y que cada uno de los personajes tenía como una razón de ser. Por ejemplo, Tomoyo, podríamos verla como esta parte humana. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, Como sí. esa parte que estaba asombrada siempre todo el tiempo por ver a Sakura tan llena de magia, de alegría. Entonces fue tener toda esta perspectiva ya de manera un poco más, ¿cómo decir?, simbólica, que Sí, simplemente por verla. Entonces yo creo que enriquece mucho más el trasfondo de Sakura Card Captor. totalmente. Y todos los elementos que se iban agregando tenían símbolos, casi todos tenían símbolos. Entonces yo entendía como hacia dónde iban, ¿no? Y me daba mucho contexto de la historia y me encantaba. En general, como que la cultura japonesa tiene muy claro o tiene dentro de la base la astrología y eso me encanta. Para mí tiene Oh. sentido. Ok, es una parte que también forma parte de ti y las personas nos están preguntando, Chris, ¿qué pasó con Sakura Card Click Card? Pues ¿Qué nada, pa- está como, el tema es que de alguna manera trataron de colocarla en Netflix y en varias plataformas y por no sé qué tipo de cuestiones no se concretaron las negociaciones. Entonces, si no se puede meter en una plataforma para que se avanza con el doblaje y lo demás, porque pues tiene que entrar en una plataforma, ¿no? Medio parecía que Crunchyroll, pero creo que Crunchyroll solamente estaba interesado como en la versión en inglés o en original, una cosa así, entonces pues tampoco no había como un deal, ¿no? Sí, aparte Y lamentablemente tuvimos también el fallecimiento de nuestra gran actriz también Mónica Villaseñor, que era sí, pues esta parte. Yo siento que también hubo una conexión más ahí también que solo del proyecto, es tener esta conexión también de amistad dentro de ustedes, los actores y actrices de doblaje, lo que hace también una conexión muy fuerte. sí, yo Entonces, con Moni había viajado un buen y la quería un buen, o sea, pues ella al final del día estuvo siempre cerca de mí cuando estuve chica, ¿no? Entonces me vio crecer, pero pues, la pandemia nos alcanzó, en algún momento había platicado con ella porque parecía que íbamos a arrancar el proyecto. Le dije, oye, tal, no sé qué, a lo mejor para tal fecha, y ella me dijo, no ando bien de salud, pero seguro sí, ¿no? Ok, está bien, pum, ¿no? O sea, la pandemia no nos ayudó en nada. Sí hubo Cris, muchísimos que murieron en la pandemia y fue muy difícil. fue una etapa muy difícil, Chris. Yo entiendo porque el mundo del doblaje es depender mucho pues de esta parte de la voz y la pandemia afectaba principalmente a que provocara toses, neumonías y todas estas cuestiones. ¿Cómo fue para ti vivir este momento de la pandemia?
Pues fue horrible. Primero, al principio fue como un potencializador de todo el proyecto que yo traía, porque pues me había salido de la Ciudad de México y yo de alguna manera estaba eh, apostando a que existía la tecnología para poder hacer las grabaciones a distancia, ¿no? O sea que de alguna manera yo sentía que se podía descentralizar todo el negocio y no era necesario que estuviera siempre todo en el DF, ¿no? O sea, incluso para la gente de Latinoamérica, porque pues todo el tiempo era como, no, pues es que el doblaje está en México y entonces todo el mundo llegaba, ¿no? Entonces de repente yo estaba en una sala y decía, alguien es del DF, además de yo, ¿no? Y todos eran como, no, pues Saltillo, Mazatlán, Monterrey, Guadalajara, o sea, Venezuela, Argentina, eran de otro lugar menos del DF, ¿no? Todos estaban ahí de otros lugares. Y yo decía, "Uf, qué difícil, porque el DF no es sencillo, el DF es muy rudo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo tenía la idealización de que se podía hacer como una extensión, ¿no? Y que yo iba a poder encontrar actores en otras regiones en donde pudiera ser como un grupo de actores, por ejemplo, en el sur, ¿no? Y entonces generar un vínculo de actores que no solamente tuvieran que estar en el DF, sino que desde acá se pudiera hacer doblaje. Entonces, no tenía muy bien diseñado de cómo iba a ser esta cosa de hacer las cosas a distancia, pero pues estaba yo montando todo, o sea, llevaba ya un año montando todo y estaba probando una plataforma junto con Raúl Aldana en donde podíamos empezar a hacer doblaje a distancia y estaba jalando y jalando muy bien. Entonces yo ya me había vuelto experta en conexiones, en micrófonos, en la velocidad del internet, cómo revisar la computadora, tus configuraciones, qué era lo mejor para tener un audio de mejor calidad, todo eso a distancia, empezó a funcionar muy bien. Cuando cae la pandemia, ¡pum! Esa era la única opción, era la única. O sea, para mí la idealización había caído en un año, ¿no? No era de la mejor manera, o sea, te digo que fue un potencializador porque pues al final del día yo estaba ya empujando hacia allá y de repente cayó y ¡pum! No hay de otra. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso que tú estás haciendo es lo que ya se tiene que hacer. Entonces para mí fue como, ¡ah! Estoy preparada, ¿no? Estaba lista, O yo sea, necesito. estabas ya un paso adelantada de cierta Estaba manera un paso de la entrada. Entonces, claro que empecé a mandar fotografías del estudio, todo lo que teníamos pues, para grabar nuestros demos y estamos listos. Estoy lista para conectar de esta y esta. Tengo 6 formas de conectar. ¿Con cuál quieres conectar conmigo y puedo grabar lo que tú quieras, no? Es Entonces, más, yo te enseño, dice. es más, sí, yo empecé a enseñarle a todos mis compañeros, empecé a decirles, esto es lo que hay que conseguir, este es el micrófono que debes tener, tu espacio debe sonar así, así, puedes conectar por esta forma, por esta, tienes que aumentar la velocidad de tu internet, tienes que mejorar el RAM de tu computadora, tienes que configurar de esta manera, métete aquí, te voy a mandar una liga para que hagas una prueba. O sea, yo ya venía súper preparada para todo ese momento, ¿no? Entonces, como que cuando me cae la pandemia, yo ya venía con una onda así súper acelerada de cómo tenía que hacerse la cosa, ¿no? Y empecé como a enseñarle a todos los que podía y a integrar a la gente que podía a las plataformas donde yo ya estaba trabajando y empecé a tener muchísimo trabajo, igual que Ricardo, porque yo mandé nuestros demos y estamos listos. ¿Quién quiere grabar con nosotros? No, entonces era Claro que sí. entonces funcionó muy bien, pero pues obviamente empiezan a caer todas las malas noticias, pues de toda la gente que amas y que está contagiada, con problemas, que su familia no sé qué, que alguien ya murió, que entonces había un lado en el que profesionalmente me estaba sintiendo wow, ¿no? O sea, como realizada en mi idealización de la grabación remota, y pero por otro lado emocionalmente me sentía muy angustiada y deprimida porque además mi mamá estaba lejos de mí y mi hija estaba lejos de mí, entonces yo emocionalmente me sentía muy estresada y muy angustiada, ¿no? Tenía mucho miedo y tenía esta sensación de que no quisiera que me llamen un día para decirme que mi mamá está muy mal y llega el día, o sea, llega el día en el que mi mamá está muy mal, ¿no? O sea, a unas horas de que mi mamá pudiera morir, ¿no? O sea, llega ese día y llega el día en el que tienes que conseguir un compresor de oxígeno ahora, tienes
4 horas, le voy a inyectar esto a tu mamá y tienes 4 horas porque si no tu mamá no va a aguantar, ¿no? Entonces, justo eso a lo que me daba terror, llegué a ese momento, ¿no? Entonces fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Viajo? ¿Me voy? Entonces me dijeron, no te puedes mover, o sea, no te puedes mover, estamos en una pandemia. Entonces a sacar como todo lo que tenía, ¿no? De herramientas y de creatividad y de, ok, ok, entonces le hice realmente como un hospital a mi mamá en su casa y salió. Nos tardamos 4 meses, pero ella salió, ¿no? Porque además fue justo casi en el arranque de la pandemia, cuando no había como mucha información Sí. y todo estaba Los saturado. doctores estaban viendo los modos de cómo poder salvar a las personas, era algo nuevo totalmente, se Sí, experimentaban con medicamentos y sí, fue muy todo fuerte. súper fuerte. Entonces, de alguna manera, como que yo no había, o sea, no había tocado un fondo tan fuerte como ese de angustia con la pandemia. Nos tardamos, te digo, como 4 meses, pero ya cuando salió mi mamá fue así como, por favor, mamá, por favor, no, o sea, esto es en serio, por favor, no salgas más así, no, no. Y ella me decía, pero yo es que yo estuve con precauciones no suficientes, o sea, es que para la pandemia no son suficientes, ¿no? Y pues de alguna manera vivirlo todo así con la distancia, oh, había sido muy duro, pero como lo logramos, estoy feliz, ¿no? O sea, Así lo es, logramos así así. que estamos felices porque yo sé que la pandemia también no solo afectó esta cuestión de poder hacer los trabajos o el miedo, sino también frenó totalmente el hecho de estar presente en eventos como las convenciones, poder estar presente en las expo, porque te conocemos, Chris, yo sé que tú eres muy cálida con tus Cricri Crushers, con Sí, todos, entonces yo siento que también esa parte también te menguó o te pudo haber sí, hecho sentir. me frenó totalmente, ¿no? O sea, yo de alguna manera estaba viajando, tenía todo el tiempo contacto pues con la gente y además esa onda que yo tengo, o sea, ahorita siento que mi personalidad sí ha cambiado un poco con relación a eso, o sea, sí, pues es que todavía existe este rollo de que todavía te puede dar COVID, ¿no? Y bueno, ahorita tengo un tío que está en el hospital porque se le juntó COVID con influenza y no está padre. Es algo que todavía yo digo, no puede ser, ya pasamos un chorro de meses y de años y todavía este coso nos sigue alcanzando y yo quisiera ya pasarlo y volver a abrazar a toda la gente de la manera libre en la que la hacía y de repente es así como, ay, va mis compañeros y es como, ay, quisiera Hola, hola, ¿cómo estás? exacto. ¿Cómo Entonces, estás? sí, yo todavía ando con el cubreboca en la calle y la cosa, y yo quisiera no estar, pero es que tampoco no me puedo arriesgar, o sea, al final del día, cuando me dio COVID, estuve súper mal como 15 días y todavía quedé así como, ¿no? O sea, grababa y era un rollo, porque pues sí nos afecta, ¿no? Así Entonces es. yo no quiero arriesgarme, pero pues ya voy a empezar a salir y voy a tratar de ser lo más cercana posible otra vez, porque pues hay que seguir, la vida tiene que seguir y pues esto tiene que terminar, o sea, sí o sí tiene que terminar, tenemos que volver a nuestra vida, modificarla quizás, pero hay que volver y ya, tan tan. Sí, es que es una parte que no solo afectó esta parte de la salud, sino el temor ya de salir, muchas veces que provocaba el insomnio. Tú en una entrevista, Chris, Sí, mencionabas que tuviste una temporada en sí, que no podías conciliar bien tu sueño. sí. Entonces, también creaste por ahí un regalo muy bello que esperamos poder ver pronto. Ay, Cómo nació este las proyecto tan bello? invitaciones. Sí, Así lo que pasa es. es que no estaba durmiendo y yo decía, pero no soy la única. Estoy segura que hay muchísimas personas que están pasando esta sensación igual que yo. Y yo buscaba meditaciones y oye, cierra los ojos. Y yo me quiero morir, no puedo. No quiero cerrar los ojos así. No, entonces, o buscaba otro y decía, ah, hay un señor, ¿no? Y entonces oía una cosa así toda rígida. Y ahora vamos a meditar. Y yo decía, no, me quiero morir. Lo que menos te provocaba era sueño o relajación. Tardaba muchísimo y así de, ay, no, entonces
dije, no, yo creo que voy a hacer unas meditaciones, como pensando un poquito en la gente que es un poquito más sensible como yo, y pues voy a hacer unas meditaciones más suaves, ¿no? Más armoniosas, más descansa, te voy a arrullar, te voy a acompañar para que camines a un lugar más tranquilo y descanses, porque tenemos que descansar, porque esto está rudo, ¿no? Entonces por eso empecé con lo de las meditaciones y ya no seguí, o sea, como que regalé 4 meditaciones y ahí las dejé y tan, pero sí debería volver a hacer más Sí. porque fueron muy bonitas. Sobre todo queremos verla en tus redes, Cris, para que Sí, nosotros le demos me todo el regalo. cariño, todo el apoyo, todo, 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 porque yo sé que es un regalo muy bonito que hiciste pensando no solo en ti, sino en poder ayudar a todas estas personas que les cuesta conciliar el sueño y que no encuentran un audio tan bello como el que tú has hecho para poder Sí, conciliar el sueño. sí, Entonces, las voy a volver a subir en mis redes como para que las puedan descargar y de manera gratuita, o sea, no me interesa, es un regalo, es un... es un regalo hermoso, chicos. Créanme que yo tuve el honor de escucharla, las primeras veces cuando estuve en la plataforma y fue de inmediato, no pasaron ni 5 minutos y me sentí tan cálido, tan en confianza, tan arrullado que ¡Ay, qué literalmente lindo! caí. De ¡Ay, qué verdad. rico! Muchas gracias, Chris. Sí, Muchas sí les voy gracias, a Chris. volver a subir esas ligas para todos los que tengan insomnio, yo sé, ¿no? Para que puedas usarlas y puedas dormir. Otra cosa que hice en la pandemia que también fue muy divertido, hice teatro en WhatsApp y ¿A estuve poco? como publicándolo, entonces era un proyecto también súper padre porque la idea era como que soy tu exnovia, ¿no? Entonces resulta que era así como que te llegaba un mensaje mío, tú podías elegir, ¿no? O sea, éramos creo que 15 actores, ¿no? Entonces resulta que la idea era que yo era tu exnovia y entonces yo te hablaba para decirte, hola, Ay, hola, hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Soy Bob. ¿Qué pasó? entonces yo te hablaba diciéndote que había pensado en ti, que qué estabas haciendo y qué tal, ¿no? Entonces como que te daba opciones, o sea, como que si tú me contestabas de lo que yo te había dicho o de lo que te había preguntado, si tú me contestabas A o B, entonces tenías una respuesta o la otra, como para ir contando historias diferentes, ¿no? Wow. Pero la onda es que yo era tu exnovia ahí que se había pegado a una volada de, ay, te extraño y no sé qué, no sé cuánto. Estuvo Ay, súper divertido grabar chicos, eso. chicos, qué cosas, ¿eh? Eso lo tenemos que volver a ver. Yo de verdad no había visto esta parte. Yo sí vi la parte de las meditaciones. Y regresando tantito a ello, siento que una frase tan profunda que te la dijo tu niña, tu hija, que te Sí. dijo, mami, o sea, tenías que escucharte a ti misma para poder descansar. Sí, ay, sí, es que María me dice ¿Cómo? siempre unas cosas tan inteligentes y profundas. Es una niña que conoce tan cañón, se conoce a sí misma tan cañón y entiende como todas las necesidades que a veces tenemos propias, ¿no? Entonces, a mí también me mató cuando ella me dijo, necesitabas escucharte. Y yo, Yo, ¡ah! yo siento que es una frase muy fuerte, muy fuerte. O sea, Sí, poquitas palabras y es muy fuerte. sí, Necesitabas escucharte. escucharte, ¿no? O sea, ibas a encontrar la paz en ti. Y Deja de sobre oír todo, el mundo está ahorita caótico, óyete a ti, ¿no? y Y yo sobre dije, todo wow, siendo tú una gran directora de doblaje, de voz, que has dado tu voz a otras personas, a tu público que te quiere. Y sí, wow, se me hace que fue un momento muy bello, muy sí, bello. súper bonito. Sí, María siempre me dice unas cosas tan hermosas, tan bonitas. Pero sí, bueno, esas cosas también buenas me las dejó la pandemia. Mis mascotas me las dejó también la pandemia. Tengo 3 perros Ay, acá claro que que sí. amamos. Vimos una mascota cuando estuviste en el último live con Alma, que ¡Ah! queremos... Ese era que- guapísimo, pero era de alma, ¿no? Pero yo tengo Sí, mis 3 mascotas. chicos, Hermosas. queremos conocer también, ¿por qué no? También a los protagonistas nos están preguntando, los chicos dicen, ¿qué opinas, Chris, que ahora con esto de las nuevas tecnologías que quieren meter voces a través de inteligencia artificial al mundo del doblaje? Pues yo creo que todavía no las quieren meter al mundo de doblaje porque las voces sintéticas ahorita nada más funcionan como para videos o para algunas cosas que son más como speech, to speech, ¿no?
Mm, para la interpretación todavía no está, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero no está lista la inteligencia artificial. Pero sí es un tema que se tiene que ir como abordando poco a poco. Llegó para quedarse, así como llegaron las grabaciones remotas y como ha llegado la tecnología, el celular, que llegó a cambiarnos la vida, porque el celular, la computadora, ¿no? O sea, los primeros que empezaron a tener computadoras no entendieron que a partir de ese momento iba a cambiar la vida. Y así es, mira, estamos ahorita tú y yo conectados de esta Sí. forma, ¿no? Porque pues nos cambió la vida desde el momento en el que llegó la computadora, pues es exactamente lo mismo. Nuestra vida va a cambiar a partir de este momento que acaba de llegar la inteligencia artificial así tan fuerte para nosotros, ¿no? Y hay que adaptarnos, o sea, hay que conocerla y hay que adaptarnos y hay que entender cómo va a funcionar y hay que utilizarla como una herramienta de la misma manera que estamos utilizando las computadoras y los celulares y todo lo que vamos teniendo, ¿no? Al final del día, el humano tiene muchas cualidades que son mucho más en conexión con el universo, con el entendimiento que las computadoras o las máquinas, o sea, no hay manera, ¿no? Solamente hay que saber cómo utilizarla. Y pues yo creo que a lo mejor debe tener como buenas cosas que proporcionarnos para que podamos hacer un trabajo mucho más detallado o bueno o qué sé yo, o sea, seguramente será una buena herramienta para utilizar, ¿no? En Sí, este así caso. es. Yo siento que las tecnologías son una navaja de doble filo, que Ujú. pueden ser, porque muchas se pueden pensar que son para reemplazar totalmente este lado humano y de que todo sea mecanizado y otra para mejorar lo que hacemos ya de por sí. Entonces, Sí, como esta cuestión en que nos mencionaste que prácticamente tuvieron que evolucionar el mundo del doblaje a partir de la pandemia, hacerlo más desde distancia, desde casa, irse preparando mucho más, porque por ejemplo nos mencionabas que pues obviamente para hacer el doblaje necesitas a un productor de audio, alguien que esté detrás cuidando los detallitos, de los ruidos, de todas las cosas. Entonces yo creo que impulsó en parte la tecnología a poder mejorar todas esas cuestiones. y yo creo que Pero ahora va a volver a hacer lo mismo, o sea, no nos va a quedar de otra más que aprender a utilizar mucho mejor todas nuestras herramientas como humano, ¿no? Nuestra empatía, nuestra conciencia, nuestras fortalezas, nuestra creatividad, o sea, al final del día nosotros sí somos generadores de contenido real, ¿no? Una máquina pues solamente va sacando los mismos datos que ya están dentro de esta nube, que es grandísima, por supuesto, pero un humano puede generar desde cero, o sea, nosotros somos creadores, absolutamente, eso tiene que quedar siempre muy claro, ¿no? Entonces, eso, hay que esforzarnos más, hay que crear más, hay que tener más apertura a transformarnos y a crecer. así es, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que ver una competencia no tanto con la máquina, sino con No, uno mismo, con uno mismo. con uno mismo, porque al final de cuentas la máquina va a hacer lo que sabe hacer, pero si tú sabes mantenerte, superarte y prepararte mucho más, no va a haber nadie que pueda cambiar este espacio que tú has creado en el mundo del doblaje. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, no, no me da miedo, lo único que quiero es como ir surfeando la ola y entender de qué va para utilizarlo lo más rápido que se pueda como una buena herramienta, ¿no? Seguro tiene mucho que darme. así es. Y hablando de este mundo del doblaje, hay muchas personas que dicen, me encanta la voz de Chris, quiero ser como ella. ¿Qué les dirías a aquellas personas que quieren iniciar en el mundo del doblaje? Ay, sí. Bueno, en este momento que hay muchos cambios, pues obviamente los requisitos se vuelven mucho más estrictos, ¿no? Porque pues justo te estoy diciendo que ahorita incluso los que tenemos ya un lugar y un espacio, pues estamos teniendo que renovarnos y tener que empezar a hacer muchas más cosas para dar algo mejor que lo que pueda dar la inteligencia artificial. Entonces, ahorita la competencia para los que van a entrar es más ruda y es más exigente, ¿no? Porque no solamente van a tener que demostrar que tienen capacidades con el estándar con el que estamos, sino que el estándar en el que estamos tiene que cambiar. Entonces ellos van a tener que meterse a ese cambio, ¿no? Entonces es un poquito más rudo, pero no es imposible, o sea, al final del día, ¿qué? Lo único que puede ser que te detenga es tu cabeza, qué es lo que tú crees que no puedes hacer, eso seguramente no lo vas a hacer, qué es lo que sí crees que puedes hacer y con lo que además estás convencido de que te quieres comprometer y sobre todo
dejarte sentir apasionado, ¿no? Porque siento que la pasión es lo único que te puede llevar a ese lugar, ¿no? Pasión con estructura, o sea, una vez que tienes pasión, porque una pasión desmedida se puede volver obsesión y no se trata de eso, una pasión con estructura para que se vuelva como algo de construyó, ¿no? Se hizo, se Así sabe. es. Entonces, creo que esas serían como las recomendaciones que yo diría, apasionense, pero con estructura y estudien y enfóquense y hay que transformarse, lo que conocían quizás ya no va a ser así, quizás va a tener que mudarse hacia una nueva versión y hay que mudarnos, ¿no? Pero no pasa nada, no es nada del otro mundo, es de este mundo. Así es, chicos. Miren, no hay más límite que el que se pongan ustedes mismos en su cabeza. Entonces, siguiendo igual en este mundo de la animación, del anime sobre todo, tenemos a otro de los personajes también emblemáticos con una voz tan entre misteriosa, dominante y agresiva. Tenemos a Shinobu Koucho de Demon Slayer. Cristina también es voz de Shinobu Koucho, uno de los personajes que de verdad desde el momento que nosotros vimos el personaje dijimos, ella es Cristina Hernández. ¿Qué nos No, puedes contar acerca de Shinobu? Porque sabemos que va a venir también una nueva temporada. Esta película actual que salió en el cine no pudimos ver a Shinobu, pero por los libros que hemos leído, sabemos que viene una temporada importante para el personaje. ¿Qué quiero que me puedes cuentes contar? lo que leyeron. Bueno, pues obviamente Mark fue el que me invitó, pues Mark es el director. Estábamos también en la pandemia y me escribió así como, oye, quiero que hagas un personaje de una serie que estoy haciendo que está fantástica, ¿no? Entonces cuando entro a la conexión, como que fue así de, ay, ¿qué es esto? Tiene un corte diferente, ¿no? La animación se ve diferente, los colores, el tema como de que sea medio cartoon, medio, no sé. O sea, era diferente tipo de animación, ¿no? Y me pareció así, ay, qué lindo, Qué bonito. Gracias, chicos. Gracias por todo ese qué cariño. bonito. Recuerden dar tac tac y mandar sus corazoncitos a nuestra Cris. Y entonces, resulta que cuando empiezo a ver el personaje, yo dije, ¿qué es esto? Está increíble, ¿no? Porque de alguna manera es como un personaje que tiene como una violencia pasiva, porque tiene una cosa oscura, o sea, está hablando de temas como la muerte, o sea, Sí. como, ay, estoy diciendo que Que- es súper fuerte, pero lo está diciendo con una paz y una belleza y una dulzura que se vuelve así como perverso, ¿no? Porque es así tan Sí. hermosa, pero está diciendo algo horrible. Entonces era como, ¡ah! ¡Wow! ¿Qué es esto? Y ese tipo de Sí. personajes me encanta, ¿no? Porque siento que la actuación para ese tipo de personajes tiene que ser tan precisa, tiene que Así ser es. tan perfecta, tiene que estar súper alineada en el lugar correcto, porque si te pasas, no le das como el perfil así como perverso, ¿no? No le das como esa villanía en un tono tan dulce. O sea, ¿cómo le vas a decir, voy a saborear de comerte en cachitos, ¿no? O sea, ¿cómo haces, no? Sí, 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 Yo sobre todo siento que, hay una parte que está muy, que puede fomentar todo esto que dices del personaje, en la que nuestro personaje ya están todos rendidos en batalla y Shinobu nada más llega y, buenas noches. dime cómo, ¿no? Entonces, Y el otro, y el personaje ya todo moribundo y ella con una paz y una y tranquilidad. además, ella mira así que primero, claro que primero mira así como, ¡ah! ¿Qué es esto? Y luego cuando le empiezan a oír que es melódica, que es linda, que es tal, es súper loco, ¿no? O sea, es un personaje mega fuerte, ¿no? O sea, debe Sí. tener una carga ahí súper violenta en un lugar tan dulce y tan romántico y tan pacífico que es como, ¿what? Ah, ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Entonces Mark me dijo, tenías que hacerme este personaje, ¿no? Tenías que claro que hacérmelo. sí. Y yo dije, Pero, ¿será que gracias. podremos ver a Chris en futuras entregas de Moon Slayer? Ojalá.
Chicos, ojalá, ojalá que sí. De verdad, de todo corazón queremos ver nuevamente a Shinobu y sobre todo en esta temporada que siento que va a ser crucial para el personaje. Esperamos de verdad de todo corazón. Porque, Chris, hemos visto que dentro de todo este mundo también tú eres voz recurrente, repetimos nuevamente, de Lindsay, de una de las actrices más queridas que es Anne Hathaway. Y hubo Sí. una película en la cual no pudimos escucharte. Ay, el diablo viste a la moda, ¿no? Sí, Sí. que es una gran ¿Qué, película. qué pasó ahí, Cris? Pues es que esa película se hizo en Cuernavaca. Yo no sabía si se había hecho en Los Ángeles. La verdad que no sabía. Cuando oí las voces, para mí fue así como, ok, ¿no? Ok. No sé dónde se hizo, ¿no? Entonces, pero sabía que no había sido aquí en México, ¿no? Entonces, básicamente dije, bueno, es que quién sabe dónde se hizo, ¿no? Después me enteré que se había hecho en Cuernavaca y pues bueno, tampoco es que estuviera tan lejos de Cuernavaca, pero pues evidentemente al estudio pues no se le ocurrió llamarme o ni siquiera sabía o qué sé yo, no sé, o sea, no, porque pues son todos. Cómo son, pero la vida se los va a regresar, ¿eh? No es cierto, no, sabemos que también tuviste recientemente, Cris, en este proyecto, en este remake de Las Brujas, donde también estuvo nuestra querida actriz. Entonces, Sí, no estuve en esa, la verdad que no lo sé porque cuando me enteré quién había sido el director, que fue Alan Fernando, le hablé para decirle, ¿por qué no me hablaste, no? O sea, no podía, ¿no? Y si era necesario viajar, yo viajaba, o sea, porque viajo para proyectos, no pasa nada, ¿no? Y ya no, después me y dijo, no, sobre todo en este mundo que ya está más a distancia. claro, y no, o sea, y aunque tuviera, porque muchas veces tengo que ir a grabar proyectos presenciales y voy, por supuesto que voy, no tengo ningún problema, o sea, viajo una vez al mes al DF para grabar todas las cosas que tengo que grabar presenciales y no pasa nada, ¿no? Lo hago, estoy enamorada de lo que hago, entonces hago lo que tengo que hacer y ya. El Sí, tema fue que creo que no, que algo había pasado como que en producción, no sé, como que tuvo rollo para explicarme tranquilo y me dio vueltas y yo dije, no pasa nada, no pasa nada, en realidad te hablé para preguntarte si era un tema específico o no, pero bueno, está bien, ya se grabó, ni modo. ok, entonces Bye. debemos entender, chicos, que muchas veces, porque muchos dicen, es que Chris no hizo, es que Chris no hizo, o Es que sea, no me no, invitaron, no me invitaron a la no es, fiesta, me hubiera ido. no es tanto a veces de nuestros actores, nuestras actrices, sino también depende de las compañías, porque también regresando un poquito a caricaturas, sé que hubo un cambio de voces de los personajes de las chicas superpoderosas y también los hubo aquí en México, entonces Sí. fue así Sí, que y el cliente, por... además que era súper lindo, yo grababa también el canal de Cartoon, ¿no? Entonces yo tenía contacto directo con Cartoon, porque pues me conectaba a las sesiones, ¿no? Para grabar y hablaba con ellos directo. Y cuando pasó todo esto, a mí me dijo el productor, me dijo, evidentemente a ti te sale la voz igualita, o sea, es que si pudiéramos no cambiarte, no te cambiábamos, ¿no? Pero no es correcto porque estamos cambiando a todos. Y yo dije, no, yo lo entiendo, sí lo entiendo y pues es esto, o sea, no pasa nada, ¿no? Al final del día soy la voz de esa bombón de las chicas superpoderosas. Y fui muy Vamos, chicas. y fui súper Sí. feliz y no pasa nada y yo entiendo perfecto lo que son los proyectos, ¿no? Y además entendí también que no era un asunto de no, pues es que se puso con voz de señora fumadora, ¿no? De repente en lugar de decirnos, hola chicas, nos decía, hola chicos. No, no es Sí, eso, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho eso es algo increíble que tienes también, Chris. Yo siento que has tenido también mucho cuidado en tu Sí, herramienta vocal, porque he visto entrevistas en que Matilda te sale perfectamente. Y más cuando dices, Bruce, Bruce, Bruce. así. Sí, todavía me sale, no sé cómo me sale. Prus, 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 no puedes. Claro que sí, también. Bueno, hablando de proyectos más recientes, también vemos que Netflix está apostando también por el mundo del anime.
también Sí, te escuchamos como narradora de Rick o sí, Ragnarok, exacto. y fue una delicia poder escuchar estas historias mitológicas de los dioses griegos y cómo Ay, narrabas además, el tema de la mitología no tienes idea cómo me gusta. O sea, me sé un chorro, porque de alguna manera la mitología, retomando un poquito con la mitología está muy relacionada con la astrología. Entonces yo me sé muchísimas historias de mitología que tuvimos que estudiar para la astrología, ¿no? Porque pues al final del día nos ayuda a tener una interpretación de los dioses, etcétera. Entonces, para mí todas las historias de mitología es así Sí, como, y cuéntame más. sí, y se sintió, realmente sentimos esa emoción, o sea, hacia contar estas historias y de repente estaban volando los ángeles y se encontraban en la muralla esperando. Fue una delicia poder, que yo ¿Sabes decía, ahorita que he empezado a hacer y que me parece increíblemente chido? Estoy empezando llevo poquitas películas que he narrado de audio descriptivo, ¿no? Que es justo como para débiles visuales. Entonces que vas narrando la otra parte, ¿no? O sea, están las voces de la película y el audio descriptivo es el que va diciendo todos los escenarios, ¿no? Es el que va contando todo lo que pasa para el que pues realmente tiene una derividad visual, ¿no? Entonces se puede sentar y disfrutar de toda la película, pero pues con un narrador contándole de qué va la cosa, ¿no? Me parece extraordinario. No sabes cómo me encanta sentarme y pensar en alguien que solamente va a escuchar la historia que yo le cuente, ¿no? El escenario, si yo le voy a narrar el escenario, ¿no? Entonces, y entonces sucedió, y entonces no sé qué, y entonces, pero encontramos un barquito y atrás del barquito había un no sé qué, no sé qué, pero trato como de armonizarme de alguna manera como con la banda sonora que está sonando, que es la de la película, y trato de ir un poco como en la acción para no cortar, ¿no? De una manera abrupta, sino que ir como un poco con el tema de en qué van los demás y que la narradora vaya acompañando a todos contando la historia, ¿no? Me parece increíblemente divertido y no sabes cómo me encanta imaginar a alguien sentado escuchando, ¿no? La ay historia. no, no, es que de verdad, yo siento, Chris, tú eres una workaholic, como dicen por Sí, ahí, sí, total. que le encanta estar generando proyectos que yo creo que lo que quisieras es fragmentarte en muchas partes y decir, acá está la Chris de libros, acá está la Chris del cine, acá está la Chris... Sí, total, Y, total. y realmente es maravilloso porque también hay personas que disfrutan no solamente de lo visual con esta parte auditiva, sino también de un buen audiolibro, de una buena narración, de una meditación, como acabamos de comentar. Entonces, estaría padrísimo poder ver o también hacer como que algún proyecto así No sé sobre... dónde está esa película, pero fue la de Babe, el puerquito valiente, Ahí hay está. un bastante descriptivo de esa, ¿no? Y entonces me pareció tan bonito ir contando como, y entonces Babe miró al no sé qué, y entonces después se sentó y se puso triste, y entonces luego ahora ya no, ahora no sé qué, ¿no? Me pareció Es, tan bonita. es muy lindo, es muy lindo. Yo creo que podemos encontrar un poco de ello también ahora en este libro de Stranger Things de manera auditiva, también que es muy descriptivo. Entonces, siento que estaría padrísimo que se pudiera en algún momento que hicieras un proyecto de estos seres mitológicos, Uf, Ux. moriría, uf, No, moriría. no, así como de que la Muchísimo. historia detrás de Hércules, de los retos que Sí, no, tenía. me muero, eran mis historias favoritas de niña y siguen siendo, ¿no? No, y sobre todo, por fin, conocer, por ejemplo, ese trasfondo de guerra, de lucha, de traiciones, de toda De esta pasión, porque todos parte eran súper de apasionados, pasión. ¿no? Exacto. Hablando de esto, ¿cuál sería uno de tus héroes mitológicos favoritos? Ay, mira, me gusta, me gusta Venus, porque pues al final del día es una caprichosa, ¿no? O sea, me gusta la historia de esta niña caprichosa que está como en este rollo de celo, porque pues al final del día es un amante de Zeus, ¿no? Y entonces en esta cosa de capricho dice, bueno, pues tú, Zeus,
dame la tiara de la belleza. Quítasela a Uf. Era, quítasela, ¿no? ¿Tú me amas? A ver, quiero ver, quítasela, ¿no? Como una muestra de capricho. Y cómo, pues al final del día, Zeus, que no tiene límites, dice, por supuesto, ¿no? Y va y se la roba a Hera para dársela a Venus, y Venus hace un desmadre con esa tiara, ¿no? Porque, ¿no? Así en pocas palabras. ¿No? No nos Entonces, vamos a ir tan lejos. Es una niña caprichosa. caprichosa. Entonces, siempre me pareció como, wow, ¿no? Sí, sí, Esa sí. sí se pasó. Sí. O por ejemplo, La historia la historia de de Cronos, el padre sí, de no, Zeus. increíble, la historia de Cronos es maravillosa. La historia de Ícaro me encanta también, un chorro, ¿no? Ese niño que queda atrapado en la torre, una torre. El papá de Ícaro fue el que construyó el laberinto donde estaba el centauro encerrado en Creta, ¿no? Y entonces, como era un gran arquitecto, ¿no? Un gran ingeniero, y pues Midas está súper en esta cosa de paranoia, decide enterrarlos en esta, es mi locura que En te este, así todos aburridos, no, ¿no? no, no, sí. ¿Quieres saber? No, 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 claro que no, claro que no. De hecho, ¿sabes qué me pasa, Cris? Que yo soy muy de que me cuentan las cosas y las voy como que imaginando. Imaginando, Entonces, sí, me imagino este muro, todo un laberinto por dentro, el centauro en la oscuridad así, acechando. Y, no, o sea, soy y muy además te va imaginativo. contando como la historia desde todos los puntos, ¿no? Como cada uno desde un lugar muy humano y muy de miedos tienen sus errores y sus aciertos, ¿no? Porque pues todos tienen sus errores y sus aciertos. De alguna manera es como irte contando, Sí, el humano es esto. es como esta moda que está saliendo ahora de querer ver ahora las visiones detrás de los villanos. Claro, Que sí, es- sí, sí, sí. Las brujas más terroríficas son las que tienen el corazón roto, esa es una realidad, ¿no? O sea, de sí, ahí vienen todas las villanas. Claro que sí, pero rómpele el corazón a una mujer y vas a ver, ¿no? así Vas es, a vas ver a de ver venganza. hasta dónde. No, no, es que es un mundo tan bonito, tan bello y sobre todo cuando va acompañado de la mano. Voy a seguir repitiéndolo, chicos, porque de verdad, acompañado de una buena interpretación de doblaje, de alguien que te está narrando desde el corazón y poniendo todo este empeño, yo creo que le da un plus auditivo, de que lo disfrutes. Entonces, vuelvo a repetir, Chris, de verdad, muchas gracias por todo ese amor y cariño que pones en cada uno de tus proyectos, de Ay, verdad. al contrario, de verdad ha sido un placer. Mira, tenemos a alguien de USA. Me escribió una Sí, niña por ahí que iba a ser su cumpleaños. A Kemi, a Cami, no sé qué, no alcancé a leer. a ver, vamos a Voy a buscarla. dejar el mensaje. Yo creo que podemos hacer para todos, si tú lo permites, Chris, algún tipo de saludo, pero para todos, para que todos Por supuesto. puedan Sí, 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 por disfrutar supuesto. de los saludos. Chicos, nos están saludando desde Chile, desde Estados Unidos, desde Venezuela, Colombia. Hablando de esto, Chris, ¿qué países te gustaría visitar próximamente? Ay, mira, me gusta mucho Latinoamérica, me gusta mucho Colombia, me gusta mucho Argentina, me gusta Perú, quisiera regresar a Ecuador, no conozco Panamá, em, ¿qué otros países me gustaría visitar? Porque Sí, dime. déjeme decirle que Chris, que en una entrevista dijo que quiere vivir una temporada en un país. Ay, sí, me encantaría vivir. Mira, Black Love Camembert dice que su cumpleaños va a ser, pero y te dejo un mensaje de cumpleaños a qué nombre. Porque así como Black Love Camembert está complicado. Sí, también nuestro amigo Plagio. Esos Ah, nombres, pues, chicos. Pónganse Plagio. No sé si leerte como italiano, Plagio o Plagio. exacto. Así que, Ay, mira, Lili. Hola, Lili Franco. Me encantan tus mensajes de amor. Siempre eres muy dulce conmigo. Gracias. ay, gracias. A Y nombre de sí, Liz, mira. Ok.
Liz, feliz cumpleaños. Yo soy Sakura Kinomoto y te dejo muchos besitos. ¡Eh! ¡Felicidades! Felicidades a todos los cumpleañeros, claro que sí. Chris es un amor de persona, de verdad. Créanme que siempre que pueda ella va a dar un abrazo o va a dedicar una palabra siempre de corazón. Si me permiten brevemente, yo a Chris la conocí en una expo aquí en Tabasco. Me acuerdo que fue de las primeras veces que yo iba a una expo y verla en vivo, sabiendo tantos recuerdos que había generado. Recuerdo que yo fui de los últimos en poder pasar a esta firma de autógrafos. Era el último, literalmente, era el último. Y de repente cerraron la fila y dijeron, ya no pasa nadie más. Pero de repente Chris me dijo, no, vente para acá. Aquí está. Yo, la verdad que es un amor de persona, Chris, la Pues verdad. es que en realidad, imagínate, o sea, yo siento un amor por todos ustedes. Yo sé cuánto tiempo a veces pasan ahí formados para poder llegar un minutito conmigo. Y lo único que quiero es que ese minutito que tengas conmigo sea un minuto mágico, ¿no? Porque quiero que valga la pena si estuviste formado ahí 2 horas o lo que sea que hayas estado, ¿no? Muchas veces ya cuando llegan los últimos, yo estoy así de, espérame, Ah, ¿no? Que yo digo, me en los pies, ¿no? Pero no me importa, o sea, quiero que si tú llegaste y estuviste ahí formado y estuviste rondando, quiero que tengas un momentito así contigo de clic, tú y yo, ay. ya, y yo soy feliz con eso. Chicos, de verdad que estoy encantado. Si les pudiera contar la historia de cómo llegamos a esta entrevista, yo siento que los planetas o se alinearon o algo porque realmente nunca me creí estar aquí con todos ustedes compartiendo con Chris aquí a mi lado. Y de verdad que muchas gracias, Chris, por todo Ay, por todo esa entrega que tienes en el mundo del doblaje. Yo creo que muchos estamos aquí que queremos comentar. Hay varios comentarios. Vamos a leer unos creo, cuantos comentarios dice, me manda saludos como Shinobu, dice Adrián. Dice, ojalá que que llegues acá a Colombia, dice, un mix de tus personajes. Ya mira, quieren eso hacer. estaría buenísimo como para hacer un mix y cerrar. Ya voy a tener que Sí, cortar porque tengo un compromiso, pero sí, sí, lo sabemos, mi vamos a Cris, lo mandar sabemos. saludos igual. Yo quiero mandar Ok. saludos. Y quiero mandar como, podemos hacer un mix a lo mejor, eso sí estaría padrísimo. Sí, por supuesto. Ah, mira, Akemi, aquí está. Con el nombre de Fabi. Ok, Fabi, ya pude leerte. Ok, con la voz de Sakura, ¿verdad? Ok, ahí te va. Hola, Fabi, yo soy Sakura Kinomoto. Deseo que tengas un feliz cumpleaños. ¡Libérate! ¡Ay, bravo! ¡Qué hermoso! Gracias, gracias a todos, de verdad. Estamos mandando saluditos. Chris está leyéndoles de verdad con todo el cariño. Sabemos que Chris va a continuar haciendo proyectos, pero antes de que te nos vayas, Chris, ¿nos puedes Sí. adelantar qué hay para Chris a futuro cercano? Ay, pues mira, ahorita lo que estoy como tratando otra vez de retomar es el tema de los eventos, o sea, porque ya Ok. pasé 4 años de no ver a la gente y de no viajar y ya es momento, ¿no? De empezar otra vez a tomar ese camino que me encanta. Mira, Tepic Nayarit, muy pronto voy a ir. Ah, Saludos hasta Daniel, Nayarit. Están pidiendo a Gato, sí, te voy a Monganjeguamo. mandar besitos con Sailor Chibimun. ¡Corazón rosa! ¡Te mando besos, Lili! Ay, muchísimas Y te llamo. gracias, Júbilo. Chicos, todo el cariño, todo el amor de nuestra Cris. Yo creo que de verdad estoy agradecido. Agradezco también a nuestra querida directora y también a Cris de doblaje, Mariana Nado, que también está detrás de nuestra Cris ahí dándole en la producción. Te agradezco sobre todo a ti, mi querida Cris. Chicos, si quieren a Cris en sus países, Sí, vayan a las expos y digan, queremos a Cricri Voz aquí, ¿eh? Para que puedan tener esta convivencia, tener esta hermosa experiencia.
conocer un poco más de este mundo del doblaje. Ay, ahí está, qué bonito. Gracias. Gracias. De verdad, Chris, gracias por permitirme realizar esta entrevista, por estar aquí con nosotros, por darnos a conocer un poco más de este maravilloso mundo del cual eres parte. Esperamos seguirte viendo en futuros proyectos del doblaje y con esa entrega y ese cariño y amor que tú tienes y que tú sabes dar. De verdad, Chris, de todo corazón, muchísimas gracias por ser parte de este sueño, porque de verdad que esto fue un sueño haber podido platicar contigo y con todos los chicos. Muchas gracias, pero que ustedes son súper lindos. Gracias por tenerme en tu espacio, por platicar conmigo, por ayudarnos a entender cómo funciona TikTok, porque qué tal que las dos así. Claro que no, claro, para mí es un placer siempre, chicos, cuando podamos ayudar, ayudemos de corazón y la vida siempre lo va a devolver. Así Siempre. que muchísimas gracias, Chris. Sabemos que tienes un compromiso ahorita Sí, ya me tengo y que ir, sí, pero y les sí. mando muchos besitos y les voy a Y hacer así. recuerden, chicos, vamos a gritar todos juntos, libérate en 3, 2, 1. ¡Libérate! Muchas gracias, mi Cris, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que haya sido de una Gracias a todos. gran placer estar aquí con nosotros. Esperamos, si Dios lo permite, Cris, y voy a usar, en Sí, algún momento poder coincidir y por vernos supuesto, físicamente en una entrevista un poco. por Así que supuesto que sí. ¡Mua! Les mando queremos tenerte muchos besos. cerca, Cris. Tabasco, todo el mundo quiere tenerte cerca. Así que, Yo chicos, también quiero. recuerden hashtag @cricrivoz, ¿eh? Saluditos y gracias por Adiós, gracias. acompañarnos. Gracias.